Señor. Alabanza al Señor Jesús. En esta tarde, hermanos, yo le doy gracias al Señor por todo su amor, por toda su misericordia. Y vamos a comenzar este culto de día viernes, día especial. En otros tiempos, en otros años, hacíamos algo sumamente importante, pero ahora, por este asunto de la contaminación, tenemos que estar reunidos solamente un grupo reducido de personas, de hermanos. Comenzamos entonces en el nombre del Señor y vamos a colocarnos en pie. Voy a pedirle a mi hermana Gladys que nos dirija en una oración y vamos a orar todos juntos fervientemente al Señor para que Él sea glorificándose y derramando de su gracia. Oremos en el nombre del Señor. Padre Santo, alabanza tu nombre, Señor. En esta hora, Padre Celestial, te alaba mi alma, te glorifico, Señor, te doy las gracias, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Bendito sea tu nombre, gracias, Cristo, por este día, Señor, tan maravilloso, por este día tan poderoso, Señor, en que tú cambiaste a la humanidad, que tú viniste a morir por cada uno de nosotros, Señor. Tenemos una necesidad imperiosa de adorarte a ti, de alabarte, de glorificarte. Señor Jesús, grande, grande eres. Tú vives y reinas para siempre, Señor. Tú vives y reinas para siempre, mi Cristo. En esta tarde, Señor, yo te ruego que tu amor y tu misericordia sea bendiciendo, Señor amado, esta reunión que vamos a levantar para la gloria de tu nombre. Que lo van a escuchar ellos, Padre, y ellos reciban la fortaleza, reciban una doble porción Señor, de tu santo con su gracia, Señor, con su para que espíritu, ellos con sean su poder, bendecidos, Señor. Padre mío. Bendice, Aquel Señor, Santiago, a estas hermanas, reducido número de hermanos que estamos aquí para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Aleluya, alabanza tu nombre. En esta tarde perdona todos mis pecados, límpiame en la virtud de tu sangre. Bendíceme, Señor. Santifícanos, Padre Celestial. Santifícanos, Padre mío. Aleluya. Para que nosotros haya una gratitud, Toda la alabanza, Padre gloria, mío. toda la En esta honra, tarde, toda la coordina, alabanza, Padre, todo lo Señor. presente y todo Aleluya. dominio, Gloria a control ti, de la Jesús. vida. Gracias, Te pedimos una unción gracias. fresca, Mi Dios, la cual viene del aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Alabanza, Santo. sí, Señor, Amén, 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 aleluya. Gracias, Den un Señor. aplauso de al Señor, de alabanza al Rey. Aleluya, gloria a Cristo. Sigamos aplaudiendo al Señor. ¿Por qué lo aplaudimos a Él? Porque Él es el vencedor del poder del enemigo y de Satanás. Aleluya. En esta tarde vamos a cantar canciones solamente alusivas a la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo para la iglesia cristiana? Amados hermanos, no es un símbolo de sufrimiento. Jesús la transformó en el símbolo del poder de Dios. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la cruz de Cristo. El enemigo no le teme a nadie más que a la cruz de Cristo. Gracias por la cruz, por el precio tu mi pecado y dolor.
maravilloso, Él es poderoso. Aleluya. Fuiste a la cruz, una canción hermosa, más rápida, una canción de júbilo. Aleluya. Fuiste a la cruz. Gloria a Cristo. Porque Él fue a la cruz. ¿A qué fue Él a la cruz? A morir por mí, personalmente para usted. Hoy le agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro. Aleluya. ¿Cuántos saben que tu vida es valorizada en la mano del Señor?
pueblo que le alaba y que le adora. Y a pesar de que estamos en angustia nacional y mundial, amados hermanos, pero el Señor nos ha dado el gozo de la salvación. ¿Cuántos tienen el gozo de la salvación? Somos salvos y eso nos puede, amados hermanos, llevar a una parte muy importante, gloria a Dios. Hay una canción muy hermosa, aleluya, una canción muy hermosa, amados hermanos, aleluya, que quiero que cantemos, porque el pueblo, dice el salmista, el pueblo se goza en la alabanza de su pueblo, y a Dios le gusta que el pueblo le cante. Gloria a Dios. Una canción muy hermosa, incomprensible amor. Es un poquito largo, pero es de grande, dice. Como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, te entregaste todo, no te reservas de nada, aleluya. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Por ti.
como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada. Como siendo la batalla y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Gracias, Señor, me abrazaste. gracias por tu abrazo. Nos tienes abrazado con el medio del Espíritu. Alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a ti, mi Cristo, mi Jesús. Oh, sí, Señor, algo está sucediendo, hermanos. Cuando nos reunimos a alabar el nombre de Jesús, algo tiene que suceder, alabar. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, levanta tu mano y alaba a Cristo. Y su gloria tocaré.
al Señor, bendito sea su nombre. Tomen sus asientos, queridas hermanas. Aleluya. En otro tiempo estaría lleno este lugar de hermanos adorando a Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz. Y yo quiero en esta tarde hablar sobre el tema las 7 palabras de la cruz. 7 palabras de la cruz. La cruz para el pueblo cristiano, para la mayoría de los creyentes, para la iglesia en general, la cruz es un símbolo. No es un lugar en que el pueblo romano tenía a la cruz como la ignominia, como que era lo más terrible morir en la cruz. La cruz era un símbolo de tortura, un símbolo de sacrificio en que los hombres morían colgados en la cruz. Y al parecer esa era una cuestión de maldición. El pueblo romano y el pueblo de Israel, influenciado por el imperio romano, también crucificaba a las personas malhechores, activistas políticos, asesinos, gente desechada de la sociedad, delincuentes. Todos eran muertos en la cruz del Calvario y era una maldición morir en la cruz. Pero como nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que nuestro amado y bendito Salvador Jesús, Él transforma todas las cosas. Amén. Él transforma los elementos. Y elementos como la cruz, hasta Cristo, la cruz era un símbolo de muerte y de destrucción de la vida humana. Hasta Cristo. Cuando Cristo es colgado en la cruz deja de ser un símbolo de maldición para transformarse en el símbolo del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios por la cruz de Cristo. Este es uno de los pocos símbolos que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo. La cruz. La cruz que lo componen 2 palos. Un palo vertical y el otro horizontal. Los malhechores eran crucificados, pero a Jesús lo crucificaron y lo clavaron en la cruz. Amén. Algunos malhechores amarrados solamente de las muñecas y ahí hasta que morían de sed y por las heridas. Pero Jesús fue clavado. El sufrimiento de mi Cristo fue tan horrendo, amados hermanos, que Él como hombre se sintió desamparado. Señor Jesús. Pero Él sabía, el Señor Jesús sabía que Él venía a cumplir la misión de salvar al mundo por medio de su sangre derramada en la cruz. La semana pasada les hablé a ustedes de 7 características o 7 virtudes de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, amados hermanos, y la sangre de todos los seres humanos, sabemos que por la sangre va la vida, ¿no es cierto? Se conduce la vida, por eso que nosotros podemos vivir por medio de la sangre de Jesús, porque gloria a Dios, porque el Dios creador creó ese elemento que nos mantiene vivos. Aleluya. Si usted dejara de tener sangre en su cuerpo quedaría inerte. Yo quedaría inerte, amados hermanos, porque en la sangre van todos los elementos, las vitaminas, va todo lo que nuestros órganos necesitan, y gloria a Dios por la sangre que Dios ha creado en los seres humanos. Pero volviendo, amados hermanos, al punto,
de que la cruz, para muchos creyentes hoy día y muchos pastores también, amados hermanos, la cruz de Cristo todavía es símbolo de destrucción, símbolo de maldición. Pero yo vuelvo a repetir, hasta Cristo la cruz era símbolo de maldición, pero después de Cristo la cruz se convierte en un símbolo de poder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor es el que transforma las cosas. Sí, Señor. Gloria a Dios, porque Jesús es el que transformó su vida. Señor, amén. Entonces Jesús, cuando la persona llega a las plantas de Jesús, el Señor sin duda que lo va a transformar, porque va a entrar en su corazón, va a engendrar el Espíritu en su vida, y usted va a empezar a ser un hijo de Dios, lavado y redimido. Luego la sangre entra en acción y el Señor le lava sus pecados, lo limpia por la sangre que Jesús, amados hermanos, venció allá en la cruz del Calvario. Jesús entonces es el que transforma los elementos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, amados hermanos, este versículo es tremendamente importante para que, si usted tiene dudas sobre la hermosura de la cruz, usted lea este versículo de 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Dice el apóstol San Pablo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está escuchando? Dice, pues no me envió Cristo. Aleluya, gloria a Dios. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amén. No con sabiduría de palabras, Señor amado. para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aleluya. Hasta el Señor Jesús la cruz era vana. No tenía ningún valor. Solamente un valor de tortura. Y los presos, amados hermanos, temían ser colgados en una cruz. Y dice, en el verso 18, dice 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz... Aleluya. ¿De qué está hablando, amados hermanos? Respóndame ustedes, ¿de qué está hablando? De la cruz. Porque la palabra de la cruz, Sí, Señor Jesús. la palabra de la cruz, es locura. Sí, Señor. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Gloria a Dios. Los que se pierden en las corrientes de este mundo y siguen viviendo en las tinieblas, la palabra de la cruz es locura. Sí, Señor. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden. Amén. Así es, Señor. Ayúdanos. Gracias a Dios que nosotros ya no somos perdidos, sino que somos encontrados por el Señor Jesucristo. Le hemos reconocido como nuestro único Salvador personal y estamos caminando con Cristo, aleluya, y sirviendo a Dios y teniendo los elementos del Evangelio. Los elementos sagrados del Evangelio son el agua del bautismo, la cruz de Cristo, la paloma del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. Estos son los símbolos del Evangelio de Cristo, y fuera de eso no hay más. No hay un símbolo, no hay un símbolo, no hay una bandera de Israel que te diga a ti que yo he visto esta semana que pasó, vi una iglesia, amados hermanos, que en su púlpito tenía la bandera de Israel con el hexagrama ahí de las 6 puntas, de las 3 veces 6 puntas, la estrella de Saturno, no es la estrella de Israel. Entonces, amados hermanos, y no está la cruz de Cristo. Entonces, la palabra del Señor me dice a mí en esta tarde, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Señor, ayúdanos, Dios. ¿Ustedes de los que se salvan? Amén, ayúdanos, Señor. Pues de los que se pierden. Jesús, amado. Somos de los que nos salvamos. Señor, Jesús. ¿Qué es la cruz para los salvados? Poder de Dios. Lo da a conocer el apóstol Pablo y dice, pero a nosotros, a los que se salvan, esto es a nosotros, la cruz es poder de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por la cruz de Cristo? Alabanza a su nombre. Oh, aleluya.
hay algunos ministros de Dios que están muy equivocados al colocar en sus templos, amados hermanos, símbolos judíos. Señor. Porque los judíos no aman a Jesús. Los judíos no creen en Jesús ni aman a Jesús. Pero la Biblia dice que nosotros, los seguidores de Cristo, le creemos a la palabra del Señor, amén. Número 2, y le amamos. Amén. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, el que cree en mi palabra, el que cree en mi palabra y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Amén, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. El que cree en mi palabra y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Usted ama al Señor? Amén. Sí, yo le amo porque Él me amó primero a mí. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, aleluya, para que nadie se equivoque, y yo desearía que mis hermanos que no están acá por asunto de convergencia, amados hermanos, en sus hogares puedan ellos ir anotando estos versículos de la palabra de Dios que nos enseñan que la cruz dejó de ser un símbolo de maldición, porque en Cristo Jesús la cruz es un símbolo de poder glorioso, para que usted, aleluya, crea que ahí en la cruz se cumplió. Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios le dice a la mujer, a Eva, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Dios. Aleluya. Esta te herirá en la cabeza. Cuando Jesús fue a la cruz, hirió a la serpiente antigua en la cabeza. Le dio el golpe mortal. Satanás pensó que estaba crucificando al Hijo de Dios. Amados hermanos, y se sobaba las manos, pero no contaba con que Jesús era santo, no tenía pecado, no tenía ninguna falta, amados hermanos, y la tumba no pudo retener el cuerpo del Señor, sino que Jesús resucitó al tercer día y hoy día está vivo para bendecirte a ti y amén. Amén, así es, Señor. Y a todos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la cruz de Cristo para tu vida? Símbolo de poder. Amén. Símbolo de poder. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay otro versículo en Filipenses, amados hermanos, que este versículo sí es lapidario contra aquellos que ningunean la cruz de Cristo. Disculpen la palabra ningunea, aquellos que no les interesa la cruz de Cristo. Pero yo me voy a Filipenses capítulo 3, amados hermanos, y la palabra del Señor, el apóstol Pablo sigue hablando. Pablo era un amante de la cruz de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Estamos aquí, verdad, hermanas? Oh, aleluya. ¿Cuántos se están gozando en la palabra del Señor? ¿Usted está aprendiendo en esta tarde de la palabra de Dios? Sí, está aprendiendo. Estamos aprendiendo que la cruz ya no es símbolo de maldición, es símbolo de vida eterna. Es símbolo de poder, lo dice primera de Corintios 1:17, y el 3:18 de Filipenses dice, 17 dice, hermanos, dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí, Sí, Señor Jesús. y mirad así a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Poderoso Dios. Y esto es lo importante. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, Bendito seas para siempre, Señor. que son enemigos de la cruz de Cristo. Así es, Señor Jesús. ¿Sabe usted cuál es el fin de aquellos que no alaban al Señor de la cruz? El fin de los cuales, dice, a los enemigos de la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo, el fin de los cuales será perdición. Señor, ayúdanos, Dios amado. Oiga, eso es peligroso, ¿no? Señor Jesús. No tomar en cuenta los símbolos del Evangelio, que son el agua, el bautismo, la cruz de Cristo, la Santa Cena, el agua del bautismo. Entonces nosotros tenemos que estar preocupados de eso.
de los símbolos del Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea. Un poco larga la introducción, pero ya, amados hermanos, soy un amante y un fiel creyente que Jesús murió en la cruz. Él fue bajado de la cruz. No creo en una cruz con un cadáver ahí. No creo en una cruz con un cadáver. El cadáver que dicen los religiosos que es Cristo. Señor Jesús. Cristo bajó de la cruz y resucitó de los muertos. Cristo no está vivo. Gloria a Dios por la sangre de Jesús y por la cruz de Jesús. Dice el cual los cuyos serán perdición. Esos hermanitos, qué sé yo, que andan un día, y le voy a contar una pequeña anécdota, que yo estaba en la Plaza de Armas y quería un cuadro yo para tener en mi casa, un cuadro bonito. Entonces le pregunté a uno de los artistas y él me dijo, le dije yo quiero un cuadro que también tenga la cruz de Cristo. Y él me dijo, ¿la cruz de Cristo? No, me dijo, usted no puede tener la cruz de Cristo. ¿Por qué no, hermano? Señor Jesús. ¿Tiene usted alguna doctrina más importante que la doctrina de la Biblia para no tomar en cuenta la cruz de Cristo? Lea la Biblia, porque usted está en peligro de perdición. Señor Jesús. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces que aún ahora lo digo llorando, dice Pablo. Oiga, que Pablo esté llorando, el apóstol, el tremendo apóstol Pablo, esté llorando porque había hermanos infiltrados en la iglesia que hacían, qué sé yo, enseñando falsa doctrina, que son los enemigos, dice. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que no solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Primer punto sobre la cruz de Cristo. Señor Jesús. Las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Hay una palabra, amados hermanos, de una petición. La primera palabra es una petición que le hace el malhechor que está colgado al lado derecho del Señor. Entonces, el otro que estaba a la izquierda y que era Barrabás, entonces, amados hermanos, él se burlaba y le decía, Señor, le dice, sálvate a ti mismo. ¿Por qué no le pides a tu Padre que mande una legión de ángeles y te libre a ti de la muerte? Señor Jesús. Y Jesús lanza una palabra, amados hermanos. Reflexionó el Señor en la cruz y dijo frente a la chusma que estaba ahí, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es, Señor. ¿Cuál es la palabra primera que te habla Jesús desde la cruz? Padre. Perdón. Jesús está hablándote a ti de perdón desde la cruz. Sí, Señor Jesús. El único que tiene poder para perdonar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único que tiene poder, amados hermanos, para limpiar el pecado de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo el Señor lava y limpia tu pecado? ¿Cómo? Diciendo, qué sé yo, algunos Ave María, algunos Padre Nuestro, qué sé yo, haciendo algunas cosas. No, solamente clamando a la sangre de Jesús. Por eso la iglesia cristiana evangélica no sabemos nada más que lo que lava y limpia nuestro pecado es arrodillarnos y clamar al Señor y decirle, Señor, lávame en tu sangre, Señor, limpia, mira, Señor, volví a caer en este pecado y yo quiero servirte a ti, yo quiero estar en tu presencia, pero este pecado que mora en mí. Oiga, hermano, todos pecamos, cual más, cual menos, todos pecamos, pero el Señor quiere que tú, aleluya, sepas que solamente la sangre de Cristo es la que te puede perdonar. Amén. Jesús entonces habla y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2,
La segunda palabra me habla a mí de promesa. Promesa. ¿Cuál es la promesa? Jesús se la hizo al malhechor que estaba al lado derecho. Cuando él le dice a su otro malhechor que estaba al otro lado de Jesús, le dice, y tú ni aún estando en esta condición temes a Dios. Nosotros a la verdad estamos aquí porque cometimos errores, estamos aquí por nuestra culpa, pero él se refiere a Jesús y le dice, pero este varón nada ha hecho, porque él es santo, es perfecto. Sí, Señor. Entonces le hace una petición. El hombre ya en el último momento de su vida le hace una petición al Señor. Y cuando un ser humano, amados hermanos, se arrodilla o se humilla ante Dios y le hace una petición, le pide algo al Señor Jesucristo, el Señor está con su oído atento porque el Señor ama las almas. Ese hombre estaba a punto de morir y su alma se iba a ser llevada por Satanás al Seol, al lugar de los espíritus de tormento. Pero este hombre le dice, Señor, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor Jesús. La petición que le hizo. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál fue la petición? Acuérdate de mí. Así es, Señor. Que Dios bendiga a toda persona que esté escuchando esta palabra. Sí, Señor, amén. Si estás en una cama de un hospital, Señor, si estás enfermo, poderoso. dile al Señor, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor Jesús. He estado lejos de tu presencia, no te he servido, tú me has llamado muchas veces y yo no he obedecido. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El hombre sabía algo de teología, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, Señor, amén. La segunda venida del Señor habló el malhechor. Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesús viene nuevamente? Amén. El escenario está preparado, amados hermanos, porque estamos en un tiempo de confusión, tiempos angustiosos. El escenario está listo para que Jesús, aleluya, nuevamente venga a la tierra. Pero ¿a qué viene Jesús a la tierra? A buscar su iglesia, a buscar a su pueblo, aleluya, para llevarlo a las bodas del Cordero. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están esperando al Señor? Pero debemos estar esperándolo, amados hermanos, no en la casa ahí escondido en la casa, sino que esperándolo en el Espíritu, orando cada día, aleluya, echándole aceite a la lámpara que Dios te ha dado, para que tú tengas la presencia de Dios. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le hace una promesa. La segunda palabra de Cristo nos habla de la promesa. Desde la cruz, Dios está dándote promesas. Amén. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Amén, así es, Señor. Y quiero abrir un paréntesis. Bendito sea tu nombre, Hay falsos testigos de Dios. Señor Jesús. Los falsamente llamados testigos de Jehová. En la Biblia que tradujo el señor Carlos Russell, para apoyar la doctrina del sueño del alma, le sacaron la palabra que a esta palabra que el Señor le dice al hombre. Acuérdate de mí cuando venga. De cierto te digo. No le dice hoy. No, de cierto te digo que hoy, la palabra que cambia todo el escenario doctrinal de la muerte. Entonces, el señor Russell, falso, el autor de la Biblia, le eliminó la palabra que. Entonces dice la Biblia de los russellistas, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Eso en términos, qué sé yo, que no hay fecha para eso. Así es, Señor. Puede ser
Bendito seas para Que siempre. siempre te digo, hoy estarás conmigo en el pan. ¿Cuándo? No sabemos. Así Pero es. nosotros los cristianos, con la palabra ¿qué? Sabemos que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros nos muere un cristiano, va a la presencia de Dios. Entonces eso es para apoyar, esa doctrina es para apoyar el sueño del alma, que la persona cuando muere queda con su cuerpo y su alma y su espíritu ahí en la tumba. Bendito sea Dios. La Biblia dice lo contrario. El Señor dice que bienaventurados son los que mueren en Cristo, Amén. Gloria a Dios. porque entraremos a gozar inmediatamente de la presencia del Señor. Número 3. La segunda palabra, que es la tercera palabra que el Señor habla, le habla cuando su madre María, amados hermanos, viene a estar al lado de él en la cruz, y su madre María, y el Señor le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, he ahí tu madre. Señor. Entonces muchos religiosos toman esa palabra como que para darle un poder a la madre de Jesús como una persona igual a Jesús el Salvador. Y no es así. Señor He Jesús. ahí tu madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Entonces, amados hermanos, mujer, he ahí tu hijo. Entonces él le señala a Juan. Juan es el apóstol más espiritual que puede haber aquí en la Biblia, porque él es el apóstol de la deidad. Cuando usted quiere comprobar que Jesús es Dios, se va al Evangelio de Juan y ahí le habla a usted de Cristo, no como el hombre perfecto de Lucas, que le habla al pueblo griego que Jesús era el hombre perfecto. No el Evangelio de Marcos, que le habla al pueblo romano de que Jesús no era un peligro para Roma, sino que era un siervo humilde. Presenta el Evangelio de Marcos a Jesús como el siervo humilde, el siervo que solamente sirve. El Evangelio de Mateo tampoco lo relata eso, porque el Evangelio de Mateo se preocupó de darle al pueblo judío a decirle que este era el Mesías prometido que estaba. Y el pueblo de Israel no creyó eso. Todavía no cree. Todavía le están esperando al Mesías. Y no sabe que el Mesías vuelve nuevamente y vuelve por sus santos, los creyentes que amamos al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, aleluya, provisión. Mujer, he ahí tu hijo. No vas a quedar desamparada, porque tu hijo Juan, él te tiene que sustentar a ti, te tiene que ayudar a vivir. Entonces Jesús está proveyendo para su familia al entregarle a Juan la autoridad para que él sustentara a su madre. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. La cuarta posición de la cuarta palabra del Señor cuando dice él, Padre, ¿por qué me has desamparado? Señor Jesús, ayúdanos. Y esa palabra da mucho que aprender, amados hermanos. Porque Jesús, el Padre Celestial, podría haber mandado un par de ángeles para que mataran a toda esa chusma que estaba ahí diciéndole, crucifícale, crucifícale, crucifícale. El Señor podría, pero es que el Padre eterno, Yahvé, estaba viendo cómo el Hijo del Hombre, Así es, Señor. Jesús, Hijo del Hombre, Él estaba pagando el precio y el Señor le dice, ¿por qué me has Sí, desamparado? Señor, amén. Me dejaste solo. Entonces, amados hermanos, pero el Padre Celestial estaba con su Hijo. Así es, Señor. Ahí estaba fortaleciéndolo Gracias. para que Él pudiera pasar esa copa Sí, Señor Jesús. de sufrimiento
que Él no se sintiera desamparado, porque los ángeles estaban con Él, todos los ángeles estaban con Él, mirando que Jesús, el hombre perfecto, que los griegos, que el Evangelio de Lucas es dedicado a los griegos, que buscaban al hombre perfecto. ¿Sabe usted por qué Jesús se sintió desamparado? También porque Jesús no tenía pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús no era sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús, amados hermanos, habla del padecimiento. ¿Por qué me has desamparado? Señor, hermano. Muchas veces nosotros también nos sentimos solos, nos sentimos también como que estamos desamparados, como que el Señor no nos quiere ayudar. Amados hermanos, ya Jesús, nuestro líder, nuestro Salvador, se sintió desamparado, pero después vino una fortaleza del Espíritu Santo. Aleluya, porque Él estaba ahí pagando el precio. Y Él no quería que nadie le ayudara a pagar el precio, solamente Cristo, aleluya, solo y poderoso, porque Él era santo, era perfecto. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Por qué la tumba no lo pudo retener? Porque la tumba supo que Jesús era el hombre perfecto, Perfecto, Señor. el Hijo del Hombre. Así es, Señor. Aleluya. Amado Dios. Que Dios lo bendiga. Amén. Quinta palabra del Señor en la cruz: padecimiento. El Señor padecía. Dijo el Señor: sed tengo. Sed tengo. Aleluya. Aleluya. Santo es tu nombre. Padeció el Señor la sed eterna. Sí, Señor. Su cuerpo estaba sin agua. Usted sabe que nuestro cuerpo, el agua es tan importante como la sangre que corre por nuestro cuerpo. Él ya no tenía agua, amados hermanos. Pero el Señor dice: sed tengo. Sí, amado Dios. Y cuando Él dijo esta palabra, ¿qué hicieron los enemigos? ¿Qué hicieron los burladores? Colocaron en su espada un recipiente con vinagre y le dieron a beber vinagre. Señor. ¿No es cierto? Todo su organismo estaba, qué sé yo, destruido por falta de agua, y ellos le dan vinagre para que el Señor por dentro sufriera por su organismo. Así es. Todo eso lo padeció el Señor por amor a usted y por amor a mí. Así es, Señor. Por eso que nosotros le servimos a Él. Por eso que nosotros le creemos al Evangelio de Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y el punto número 6, para ir avanzando, dice: consumado es. Juan 19:30, Juan 19:28, sed tengo. Juan 19:30 dice: consumado es. Poderoso. Está todo hecho. Gracias, Señor. Ya pagué el precio. Ya fui fortalecido en mi cuerpo y se ha consumido todo lo que estaba escrito de mí, dice el Señor. Señor Jesús. La presentación, el punto número 7, nos habla de presentación. Jesús dice en Lucas 23:46, que fue la última palabra de Jesús: Alabanza, Cordero Santo. en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es, Señor, poderoso Dios. Padre celestial, Dios bendito. en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo pagué el precio como hombre, no como Dios, como hombre. Así es. La esencia de Cristo es la misma esencia del Padre celestial. Señor. Y Jesús estaba ahí pagando el precio en consistencia. Así Amén. es, Señor, amén. Porque Él estaba sufriendo en carnes propias todo el oprobio de la cruz. Consistió eso en el sacrificio de Jesús. Pero la esencia de Jesús
amados hermanos, estaba también ahí porque Jesús es Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús es Amén. Dios? Gloria a Dios. 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 La semana pasada hablé acerca del gran yo soy. Poderoso. El ser. El ser. ¿Qué es el ser? El gran yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la luz. Yo soy el pan. Yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor. Todo eso es Jesús. Por eso es que Él es el único digno Amén. Así es. de Señor. ser alabado y glorificado y bendecido. Es el digno de que hayan multitudes en las iglesias que le cantan, que le alaban, porque no hay otro Dios. Así es, Señor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Amén. solamente Sí, Jesucristo. Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Las 7 palabras de la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 nos habla de esta palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo porque Él, aleluya, pagó el precio en la cruz, que ahora no es símbolo de maldición, es símbolo de poder. Amén. Y tengan cuidado aquellos, amados hermanos, que están equivocados en la sana doctrina. La sana doctrina es que Cristo venció en la cruz del Calvario y la cruz se convirtió en símbolo de poder. Amén. Así es. ¿No lo digo yo? Bendito Lo dice el apóstol Pablo. Amén. Usted sabe quién fue el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol de todos los gentiles, Sí, Señor. de la iglesia gentil que no era judío. Entonces él, amados hermanos, está hablando, aleluya, de que Jesús es Dios todopoderoso y él como hombre vino a pagar el precio y habló 7 palabras en la cruz que tú debes saberlas de memoria porque tú eres un hijo de Dios. Bendito Amén. sea Dios. Amén. Yo soy un hijo de Dios y debo de creerle a la palabra del Señor cuando me dice el Señor, aleluya, porque la palabra, el Espíritu Santo, Él es el que está diciéndole a Pablo, porque, aleluya, la palabra de la cruz es locura Amén. Amén. Gracias. a los que se pierden, Señor Jesús. pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la cruz es Poder de Dios. poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Señor. Pongámonos de pie en esta tarde en el nombre de Amén, Jesús. Señor Jesús. Voy a orar en esta hora por muchas personas, orando por los hermanos de esta congregación que no se pueden congregar, pero yo quiero decirle en el nombre del Señor, mientras el Señor me tenga con vida y con salud, la lámpara de esta iglesia no se va a apagar. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Mientras el Señor le tenga a usted vida y usted esté participando en la iglesia, participando con su presencia, con todo lo que Dios quiere que usted sea participante, entonces también la iglesia va a permanecer. No solamente porque el pastor está aquí, no, porque usted está aquí ayudando al pastor para que la iglesia siempre esté con la antorcha encendida, Así es. para que muchas almas vengan a ser salvadas. Gloria a tu Voy a nombre. orar en esta tarde por algunos hermanos nuevos que tenemos, que no pueden estar aquí hoy día. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabo, te glorifico, te bendigo, te doy gracias por esta reunión, por esta palabra, Señor. Glorifícate, Padre Celestial. Bendice, Señor, las almas. Bendice a aquellas personas que van a escuchar o que están escuchando esta palabra. Bendícele, Señor, aleluya, con el poder de tu palabra, Señor, para que tengamos el símbolo cristiano del poder de Dios
que es la cruz de Cristo. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu amor. Aleluya. Bendice este pequeño grupo que nos hemos congregado. En general, bendice a todos mis hermanos, Señor, que no están en este lugar, especialmente a los que están enfermitos. Mi hermana Cecilia, Señor, glorifícate en ella. Bendícela, Señor. Mi hermano Gastón también, glorifícate en él. Padre Celestial, derrama de tu gracia, derrama de tu Espíritu sobre él, Señor. Glorifícate, Padre Celestial. La gloria y la honra es para ti, Señor. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre. Te ruego, Padre, también por Iván, Señor, que tú bendigas a este hombre que está postrado en su lecho esperando su momento. Señor amado, toca su corazón, sálvalo, Señor. Si es tu voluntad que él que se vaya salvo, abrazado de la cruz de Cristo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendice, Padre Celestial, aleluya, a todos tus hijos de esta congregación, a mi hermana Daniela, su familia, Señor, mi hermano Eduardo, su familia, mi hermano Jonathan, su familia, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, por mi hermano Juan Carlos, mi hermana Vanessa, Señor. Glorifícate, Padre Celestial, en las almas nuevas. Te ruego por Ricardo también, este joven, Señor, que está caminando en tu evangelio. Te ruego también, Padre Santo, por el hermano Alejandro. Glorifícate en su vida, que no se apague la llama del Espíritu en su corazón. Derrama bendiciones sobre este pueblo, Señor. Dame gracia, dame sabiduría para poder, Señor amado, aleluya, tener este templo, Señor, aquí abierto, esta casa de oración, siempre dispuesta, Padre Celestial, aleluya, para glorificarte. Te ruego tu bendición, Padre mío. Te ruego tu amor y tu misericordia. Bendícenos y ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias. Demos un aplauso al Señor.